Muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes. Mi nombre es Patricia Godoy. Soy constructor civil de la Universidad Católica, ingeniero comercial de la UGM. Adicionalmente, soy directora fundadora de Mujeres en Construcción. Y hoy día seré la conductora de este conversatorio que hemos denominado Déficit Cero, desafíos en materia de vivienda social. Tengo el agrado de presentarles a quienes me acompañan en el estudio: José Francisco Jurasek, capellán del Hogar de Cristo y director de Techo; Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana; y Carlos Marambio, jefe de División Política Habitacional del MIMBU. Hoy día queremos conversar en este segmento respecto del déficit habitacional, de los desafíos que hoy día enfrentamos en términos de la necesidad de vivienda. Y pareciera ser que hoy día los números son tan críticos y que el tema técnico pasa como a un segundo plano. Existe una buena parte de la población que hoy día está viviendo situaciones complejas y necesidades como las que se plantean en el Catastro Nacional de Campamentos del 2020 al 2021 de Techo y la Fundación Vivienda, en la cual se observa que estamos viviendo el máximo histórico de familias que hoy día están viviendo en campamentos desde 1996. De hecho, registra el mismo reporte, el mismo catastro, la existencia de 81.643 familias que habitan en 969 campamentos. Esto es aproximadamente el 74% de crecimiento en relación al levantamiento que hizo el MIMBU en el 2019. Dado lo crítico que resultan ser estas cifras, me gustaría que pudiésemos conversar en torno a ello y en relación a eso mismo le voy a dar la palabra a Claudia Pizarro para que nos pueda dar su visión respecto del tema. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Me estoy apoyando con una presentación que hemos preparado y contarles más o menos lo que es la comuna de La Pintana. La comuna de La Pintana es una comuna que comienza a funcionar administrativamente en el año 84 y tiene una población de 177.335 habitantes según el censo del 2017. La comuna de La Pintana, su formación nace en los años 40, cuando el territorio es netamente agropecuario. Se conforma, por lo tanto, un casco urbano, la instalación de los primeros huertos agrícolas familiares del país y luego se va reordenando a través de la operación sitio y tomas de terrenos que fueron conformados en el sector centro urbano, como la población San Rafael y también Pablo de Roca, Raúl del Canto. Y aquí tenemos una gráfica de la erradicación de los pobladores del campamento. La zona naranja es donde vivían los vecinos y vemos que ahí en el sector oriente, en los años entre el 79 y 1985, van erradicando a los vecinos de la zona oriente y acercándolos a la periferia. Esto significó lógicamente una mayor población y segregación por parte de lo que fue en esos años, llevando y provocando un déficit habitacional donde se fue organizando un mayor porcentaje de hacinamiento y un déficit cuantitativo. Consecuencia de un crecimiento sin planificación fue que el 9,6% de los hogares presentan algún tipo de déficit habitacional. Eso es un porcentaje muy alto para la comuna de La Pintana. Esto quiere decir de cada 10 habitantes hay un 9,6% de hogares, ¿ya? Posteriormente, lo que vemos, consecuencia de un crecimiento sin planificación, hay una fragmentación de la trama urbana. Esto quiere decir poca conexión entre los sectores, un núcleo de alta densidad, polígonos urbanos de pobreza y falta de actividad económica. Ahí vemos unas zonas blancas. Esas zonas siguen siendo uso agrícola. Ahí tenemos una zona extensa de lo que es La Platina
y ahí se va a construir, porque cambió el uso de suelo, y se va a densificar todo lo que es La Platina. Por lo tanto, lo que nosotros estamos proponiendo es construir la Pintana del futuro, traer la ciudad a la comuna, diseñar barrios que acojan nuevas y diversas soluciones habitacionales, dar solución al déficit de vivienda existente, más y mejor equipamiento de escala local. ¿Qué significa traer la ciudad a la comuna? Significa que hemos luchado por el metro para La Pintana. Eso significa La Pintana se conecta y se integra. También La Pintana en marcha hacia la autonomía. Queremos tener un primer centro urbano. La Pintana con más y mejor educación. Estamos trabajando y logrando para tener un centro de formación técnica en la comuna de La Pintana y una comunidad en marcha. Queremos tener un centro cívico porque la comuna de La Pintana no tiene centro cívico. Y por lo tanto, uno de los temas que nos tiene donde estamos es diseñar barrios que acojan nuevas y diversas soluciones habitacionales. Por ejemplo, nosotros ahora vamos a tener por primera vez un nuevo plan regulador comunal. Es una oportunidad para pensar y diseñar la Pintana del futuro en estas 4 ejes que nosotros hemos planteado. Queremos proyectos de integración social y urbana, específicamente el DS19, donde nos invita a vivir con otros, con gente que pueda mejorar su calidad de vida en términos de metros cuadrados. Queremos pensar en solución para estudiantes, para gente profesional, porque terminan yéndose de la comuna, porque siempre La Pintana fue mirada como la solución de la pobreza de otras comunas donde la fueron erradicando. Queremos megaproyectos habitacionales como los proyectos de La Platina y Lantumapu que se están construyendo, y queremos también que se mire La Pintana de otra forma. Estos diseños que están comenzando en Ñuñoa, estos diseños donde echan abajo 3 casas pero construyen 10, es una buena oportunidad para pensar la comuna y esperamos que eso sí pueda existir. Dar soluciones a déficit de vivienda, construcción de vivienda en sitio propio, lo que se ha estado haciendo, mejoramiento de vivienda envolvente en el interior, ampliación de vivienda existente y mejoramiento de los condominios sociales que existen. Queremos más y mejor equipamiento a escala local. Queremos diseñar solo plazas no solo las típicas, sino que también plazas de infancia para el adulto mayor. Y la construcción de La Pintana del futuro que requiere es mayor participación de los vecinos, de la municipalidad, el Estado central y regional, el sector privado, para tener realmente La Pintana del futuro. Desafíos del Estado. Nosotros creemos que descentralizar la planificación que aborde desde las particularidades del territorio, diversificar, integrar, priorizar. Priorizar es súper importante porque no podemos competir con los privados de igual forma, porque los municipios tienen una necesidad. En el caso de la comuna de La Pintana, somos la comuna de la región metropolitana con índice de prioridad social, pero nos hacen competir con los privados en el tema habitacional. Planificar, aprovechar la oportunidad que tenemos de planificar en los grandes terrenos disponibles. La comuna de La Pintana es una de las comunas de la zona sur que cuenta con mayor terreno y por lo tanto tenemos la oportunidad de ser hoy día que vamos a tener el plan regulador comunal y gestión de suelo. ¿Qué le pedimos al privado? Le pedimos integrar y crear proyectos que permitan que personas de distintos niveles socioeconómicos y etarios y de países de origen o de tipo puedan vivir en un mismo barrio, en un mismo sector. Eso es integración. Diversificar e innovar, pensar nuevas formas de vivienda, operación de estas para que se adapten a los requerimientos de cada territorio. Todos no somos iguales y por lo tanto es muy importante también sentirse distinto. No hay un timbre de papa igual para todos y por lo tanto
lo que se piensa arriba no es lo mismo cuando no se conoce el territorio. Proponer, buscar espacios de nuevas soluciones de parte del Estado y codiseñar con el privado. Estamos dispuestos a ser par del privado y soluciones sostenibles. Nosotros creemos que hoy día basta de construir viviendas para pobres y viviendas para ricos, basta de arrinconarnos, y creo que hoy día estamos proponiendo de que la Pintana del futuro sea un poco distinta, pero en esta línea queremos soñar con algo que pueda ser posible, queremos construir no solo para pobres, sino para los profesionales que están saliendo desde la comuna de La Pintana y que, como no se les construye para ellos, se van yendo muy lejos. Hoy día tenemos la oportunidad de más de 300 hectáreas que se van a construir en La Platina, empezar a construir de forma integrada viviendas sociales, pero también viviendas para profesionales, porque sabemos que con la pandemia que llegó para quedarse, la familia necesita estar más cerca y sobre todo cuando muchos han llegado a ser profesionales, y creemos que La Pintana da para eso, para soñar de forma integrada. Y lo que invitamos al privado también a diseñar en conjunto con el municipio. Muchas gracias, Claudia. Empezamos como a visualizar como el problema real y profundo que tenemos hoy día, ¿cierto? Más que el déficit como de casas de stock, hay un tema más profundo que tiene que ver como con la exclusión. Muchas gracias. Quisiera preguntarte, Carlos, también, ¿qué piensas tú respecto de del tema de déficit? Entiendo que tienes una presentación. Sí, tengo una presentación. Bueno, trabajo todos los días para reducir el déficit, así que es mi trabajo y me dedico a eso. Así que, bueno, agradecer la presentación de la alcaldesa, súper interesante su mirada de una comuna que ha tenido un desarrollo que hoy día está mirando su desarrollo de manera distinta. Así que, bueno, básicamente aquí voy a traer algunos datos históricos recientes. Acordarnos del estallido social, que fue en octubre del año 2019. Ahí aparece la gran marcha que todos recordamos. Luego tenemos el tema de la pandemia, que es brutal, o ha sido brutal también en el impacto de salud, primero, vida humana, económico, y consecuencias también de esto. Yo creo que lo que refleja el catastro de techo es lo mismo que refleja el catastro del Ministerio, que han aumentado las tomas de manera considerable, incluso desde que tenemos mediciones reales del tema de las tomas. Así que en todos lados hemos dicho, coincidimos con la mirada de que algo está ocurriendo bastante fuerte. También aquí relevo un estudio que salió un poco antes del estallido social, que decía que el precio de la vivienda, incluso la Cámara Chilena de la Construcción está en este estudio, se convertía la vivienda en un bien severamente inalcanzable, no alcanzable, y lo que se muestra ahí es cómo han ido creciendo las remuneraciones a una velocidad mucho más baja que el valor o el precio de la vivienda. Y luego llego a los datos duros. Este es el último déficit cuantitativo de la CACEN 2020, que habla de 438.000 requerimientos de vivienda, y el déficit QUALI, que es el déficit que tenemos de la CACEN 2017, que es más de 1.300.000 requerimientos de ampliación, mejoramiento y saneamiento, que es tremendo, un número enorme, y que además de eso entonces sumamos cuanti y quali, son números bastante grandes. Por último, quiero señalar, sin meterme demasiado en los números, pero el año 2021 tuvimos la cantidad de subsidios más grande de los últimos años también. Es decir, el Ministerio también, a través de las leyes de presupuesto, a través de la sintonía, diría yo, con la ciudadanía, ha tenido este año y el año pasado uno de los programas más grandes de la historia. Incluso ese programa que está ahí falta todavía y va a ser aún más grande. En todas las líneas de acción, yo creo que también tomo aquí lo que decía la alcaldesa, de diversificar, de tener distintas líneas de acción. No es una sola vía de solución a la problemática habitacional. Hay muchas vías que hay que usarlas y todas, y ser creativos e innovadores también en eso. Por eso aquí quiero rápidamente comentarles algunas de las innovaciones
habitacional, ahí sí, al déficit cuantitativo, la falta de una vivienda. Aquí en el dato de la CACEN sumamos rápidamente también los hogares en campamento para llegar a una cifra que yo creo que también está más cercano a lo que decía el sentido común también ante las estimaciones de déficit, que hablan de 500.000 viviendas o 512.000 viviendas. Tenemos 5 programas, que la gente no siempre los conoce. La alcaldesa mencionó al menos 2 de ellos. El Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que es el programa que apoya a las familias de bajos ingresos, principalmente a través de la construcción, en comités de vivienda o postulación individual. También tenemos el programa que apoya a sectores medios, que es un programa que aporta subsidio al Estado, pero además con crédito hipotecario y ahorro. El programa de integración social y territorial, que es un programa muy potente, poco conocido, creo, en parte por las familias. En realidad es una salida impresionante a las familias que tienen subsidios. Buscan mucho los proyectos de integración social, tal como lo mencionó también la alcaldesa. En La Pintana tenemos varios proyectos de integración, incluso uno desarrollado por el municipio también. Vivienda transitoria, que es vivienda en arriendo, que ya me va a tener un minuto en eso. Y las viviendas aisladas, porque hoy día tenemos población rural también, sigue habiendo población rural con un déficit muy duro y silencioso. Aquí las imágenes son muy parecidas también a las que mostró la alcaldesa, básicamente muestran que la solución, una de las soluciones importantes es el suelo que tenemos hoy día disponible en las ciudades, más que irse a la periferia, como fue una estrategia muy masiva hace años atrás como política habitacional. Hoy día necesitamos incorporarnos a la ciudad, porque la ciudad tiene los servicios, tiene, factibilidad sanitaria y otros elementos y redes sociales también de las familias. Y una de las estrategias de estudio son el tema de la microerradicación o desarrollo de pequeños condominios. Se decía, ¿no es cierto?, si yo tengo una vivienda, 2 viviendas o 3 viviendas en un terreno, lote 9x18, yo puedo desarrollar un pequeño edificio que resuelve el allegamiento y el hacinamiento ahí mismo, en el mismo terreno donde crecieron las familias. Aquí algunos ejemplos, quiero mostrarles imágenes, son pequeños condominios en Peñalolén ya construidos, en el Cerro Florida, en Valparaíso, en Arica. Entonces ya estamos desarrollando estos pequeños condominios en bastantes comunas del país y, ¿por qué no, alcaldesa en La Pintana, por supuesto? También arriendo en suelo público. Vemos como una necesidad real del país fortalecer la política de oferta de arriendo como una política complementaria a la vivienda en propiedad. Hoy día tenemos un 25% de la población que arrienda. Tenemos población migrante, tenemos jóvenes que se mueven de un lado al otro buscando trabajo y necesitamos una propuesta de oferta de arriendo. Hoy día tenemos proyectos en suelo público de arriendo, mejoramiento de edificios patrimoniales en Valparaíso y en Santiago, en lo que es esta política incipiente que nace ya de oferta de arriendo asequible, que ese apellido es importante porque en realidad es arriendo que se puede pagar a precio que no supera, o un valor de arriendo que no supera el 25% del ingreso de la familia. Por otro lado, esto es bastante impresionante. El año 2018-2019, uno de los diagnósticos es que nos costaba mucho desarrollar proyectos en la región metropolitana. Era muy difícil generar proyectos, tener suelo para resolver los múltiples demandas habitacionales que hay en la región. Y a través del proyecto de ley o la ley de presupuesto del año 2020 se crea la glosa 12 en una de las líneas de este llamado banco de suelo, y hoy día lo que vemos es comités que esperaron largo tiempo sin solución, que hoy día encuentran una solución, y a través de esta glosa se compra el suelo y luego suelo bien ubicado, más caro, pero bien ubicado, y se construye el proyecto después. Por lo tanto, el Ministerio de Vivienda, el Estado, va a comprar rápidamente los suelos, que fue uno de los diagnósticos más rápidos. Hoy día estamos hablando de más de 2.000 familias que en 2 años entre la región de Valparaíso y la metropolitana han encontrado una solución que de otra manera en realidad hubiera sido muy difícil. El programa de integración social, no me quiero alargar demasiado, pero casi estamos hablando de 200.000 viviendas de integración social, con valores no más altos de las 2.200 UF, esto es súper relevante, con un 26% de lo que se llama integración. En realidad son viviendas sin deuda, incorporadas en estos proyectos, en un programa que resalta el trabajo público-privado de manera muy relevante. Son proyectos que para el Estado
significa un financiamiento parcial y el privado pone el resto, pero que ha sido muy exitoso en el país y es una solución real para las familias que buscan una vivienda digna, con proyectos de calidad, realmente de un muy buen estándar. También en terreno serbio hemos desarrollado varios de estos proyectos. Yo solamente me acuerdo el año 2018 no había ninguna vivienda iniciada en Cerrillos. Nos acordaremos del gran terreno Cerrillos, muy parecido a lo que hoy día está pasando en La Platina. Bueno, Cerrillos hoy día está con construcción por todos lados. Proyectos de S19, integración al lado del metro, que es lo mismo que esperamos que pase en La Platina y en otros terrenos también de otras ciudades para no ser tan centralistas. Hemos desarrollado también y buscado que los proyectos de integración se resuelvan, que se desarrollen en zonas bien localizadas. Ya no estamos buscando más la periferia. El foco de la política habitacional es utilizar el suelo disponible en volumen escalado para poder resolver el déficit. Ese es como el gran concepto que está detrás hoy día. Y el déficit cualitativo, muy rápidamente, a través de dos programas, el decreto 27255, algo también lo mostró la alcaldesa, quiero quedarme con las imágenes, ampliaciones de condominios sociales, o sea, condominios que se construyeron en 30 metros cuadrados, muy pequeños, hoy día se pueden ampliar a través de una organización comunitaria, se pueden recuperar viviendas patrimoniales que están localizadas en los centros históricos de las ciudades, CITES también, adecuar vivienda, en fin, a los distintos requerimientos. También podemos recuperar espacio público, plazas, sedes comunitarias, a través de este programa de recuperación de ciudad que también es muy relevante para atender el déficit cualitativo, el hacinamiento y el déficit urbano. Eso como mi presentación. Muchas gracias, Carlos. Vemos que finalmente el gobierno sí se hace cargo y reacciona frente a las necesidades que hoy día son tan urgentes. Quisiera preguntarle a José Francisco Jurasek cuál es su visión también respecto del tema y qué es lo que opina respecto del déficit que hoy día estamos viviendo y que es tan desgarrador. Muchas gracias. Agradezco esta invitación, Patricia, y a todas las personas que han organizado este congreso, este foro, y también a la alcaldesa Claudia y Carlos por lo que han presentado. Quisiera comenzar mis palabras primeramente haciendo un homenaje al padre Jos van der Rest, que murió de COVID hace 1 año y medio, ya tenía 96 años, eso sí, y él por muchísimos años, desde la Fundación de Viviendas del Hogar de Cristo y después Fundación Vivienda, que hoy día están integradas con la Fundación Techo, promovió precisamente la urgencia de atender el déficit habitacional. En la década del 60 con tomas de terreno, pero sobre todo con la construcción de viviendas de emergencia media agua, ¿cierto? Hasta el día de hoy la media agua del Hogar de Cristo está en el ideario de mucha gente y muchas personas, digamos, utilizaron y siguen utilizando estos servicios. Entonces quisiera recordarlo a él porque, bueno, es un gran inspirador y porque también él solía estar invitado en estos encuentros, estos foros, estos congresos y, bueno, ya no está entre nosotros. Así que, honrando su legado, estas palabras. Creo que, por cierto, tenemos un déficit habitacional. Yo, saben, soy capellán general del Hogar de Cristo. El nombre Hogar de Cristo remite precisamente a un déficit habitacional. Hace 77 años, cuando en Santiago de Chile vivía solamente 1 millón de personas, el padre Hurtado se encontró con una persona que vivía en la calle y que le pidió unas monedas para ir a un albergue del Ejército de Salvación, de la Iglesia Evangélica. Le picaron el orgullo al padre Hurtado y allá estoy yo. Y dijeron, se organizó, digamos, compartiendo esta experiencia y creando junto con mucha gente el Hogar de Cristo. Y desde ahí en adelante hemos estado siempre tratando de atender cuáles son las necesidades y las urgencias. Creo que junto con la emergencia cierto del déficit grande habitacional y que está muy bien expresado en los números que hemos conocido, tanto en lo que se refiere al déficit cierto de lo que es el allegamiento, el hacinamiento crítico y también las personas en campamento, creo que tenemos que saber sumar entonces a las personas en situación de calle. Son alrededor de 15.000 los números oficiales, pero estoy seguro que ustedes en sus casas aquí también lo podrán confirmar. Vemos que hay una explosión de las personas en situación de calle también y creo que es importante considerar esto también y considerarlo dentro del déficit habitacional. Y quisiera destacar un programa conjunto desarrollado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
y junto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y que lo operan fundaciones como el Hogar de Cristo, en que el MIMBU pone el arriendo, el Desarrollo Social y Familia pone el apoyo psicosocial, y juntos lo que logramos hacer es que las personas desarrollen trayectorias de inclusión con una perspectiva de egreso. Es un programa piloto, ya lleva 2 años, pero estamos empujando para que entre ya en el presupuesto, y entonces quiero ampliar el horizonte de la mirada a un asunto del allegamiento, el hacinamiento crítico, los campamentos, sumemos también a las personas en situación de calle. Creo que es fundamental dar paso a la acción, por así decirlo, y considerar, eso sí, algunos ajustes en el contexto. Diagnósticos respecto del déficit habitacional hay hace muchísimo tiempo. Creo que importante destacar, junto con el aporte de los municipios o del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de los Servio también, la labor del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, porque el déficit que tenemos no es solo habitacional, sino que tenemos también un déficit de ciudad. Lo decía muy bien la alcaldesa recién respecto de la Pintana, pero eso mismo que ella dice respecto de la Pintana ocurre en muchos otros lugares de nuestras ciudades, y entonces junto con mirar el déficit 1 a 1, ¿cierto?, de las casas y viviendas, creo que también tenemos que ampliar la mirada. Algunas de las políticas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que nos ha presentado Carlos tratan de responder a eso, pero lamentablemente vamos mucho más lento de lo que se necesita. Y eso es un problema serio, porque yo me recuerdo, y se acordarán ustedes, sobre todo los más jóvenes, las palabras del Papa Juan Pablo II en Chile, que decía con mucha elocuencia: los pobres no pueden esperar. La verdad es que los pobres lo único que hacen es esperar. Y el problema es que a veces se cansan de esperar. Y yo creo que parte importante del estallido social y del descontento que se ha expresado desde hace 2 años, ¿cierto?, tiene que ver con un cierto cabreamiento, digamos, y que creo que es importante entonces poner un poquitito el acelerador. Yo destaco muchísimo, también junto con la labor del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que tiene muchísimas propuestas hace muchos años, particularmente la propuesta de suelo que acaba de mencionar Carlos, pero también el Diálogo Nacional por la Vivienda y la Ciudad, impulsado por el ministro Ward hace algunos meses, y que tiene una particularidad, que es que pone metas medibles y con responsables y con un cierto acuerdo y consenso. Creo que ese tipo de ejercicios hay que hacerlos bien seguido, porque los contextos van cambiando, hay ciertas cosas que se mantienen, pero piensen nomás lo que ocurre ahora con el alta de las tasas de interés y todo el tema. Hay muchas variables, ¿cierto?, macroeconómicas, y que están afectando. Eso va a afectar evidentemente el mercado de la construcción, o sea, y lo saben ustedes, y ahí tenemos unos problemas bien serios. Entonces tenemos que saber juntarnos, las autoridades a nivel municipal, del gobierno central, del nivel local, y también las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y una cosa que también tenemos de déficit habitacional, ¿cierto?, de ciudad, tenemos un déficit serio de gobernanza. Yo estoy muy entusiasmado con la figura ahora de los gobernadores, pero me parece que a nivel regional, ¿cierto?, aquí tenemos al gobernador Orrego. Yo lo veo a él con mucho deseo de hacer muchas cosas y un poquitito amarrado, porque nos falta esa mirada justamente de la ciudad completa. Hay algunos servicios, por ejemplo, como el metro, que justamente lo que hacen es integrar la ciudad y que permiten que vaya llegando, ¿cierto?, el progreso. El gran drama de la periferia es el tema del transporte, la distancia con los servicios. Bueno, el metro ayuda a que eso vaya mejorando, pero tenemos que ir mejorando, ojalá en todas las comunas y lugares de la ciudad, polos de desarrollo, y que no se concentre todo en el centro. Creo que eso también es muy importante, porque finalmente en el panel anterior se conversaba de las razones por qué las personas preferían mantenerse, ¿cierto?, viviendo con su familia en situación de allegamiento y en el caso de hacinamiento crítico, justamente por la distancia a los servicios, al lugar de trabajo, al colegio, etc. Así es que finalmente algo que hay que intentar hacer, no sé cómo, pero tenemos la ciudad está perfectamente segregada por el tamaño del bolsillo, por la capacidad de consumir. Y me duele escuchar lo que decía la alcaldesa, que
los profesionales de La Pintana, que ya son segunda o incluso tercera generación, ¿cierto?, de los que llegaron ahí hace la década del 80, el cuadro que nos mostraba es muy elocuente. Hoy día lo que quieren hacer tienen mayor capacidad adquisitiva y bueno, se quieren ir a otros lugares. Ojalá pudiéramos hacer que las personas quisieran permanecer en sus lugares. Quisiera destacar un ejemplo que conocí hace poco. Yo vivo en la comuna de Estación Central, en la población Los Nogales. A todo esto les traje un regalo, que no traje presentación, pero les traje un regalo, se los voy a entregar después. Conocí el caso del proyecto Maestranza, conversando con Doris González y ella lideró vocera del movimiento Bucamau. Y tenemos un muy buen ejemplo de cómo las familias organizadas con un propósito común lograron empujar a que el FF les vendiera los terrenos. Ya no me acuerdo, me corrigen si me estoy carrilando un poco, pero hay un terreno muy bien localizado en la comuna donde ellos nacieron y que les permite desarrollar un complejo de arquitectura dentro de las bases, de los montos asignados por los subsidios. Ojalá pudiéramos replicar muchos ejemplos como ese y que las personas que postulan a los subsidios de vivienda social no se tengan que ir para otros lados, sino que, porque hay terrenos y el fisco en particular tiene muchos terrenos y algunas de las iniciativas que Carlos nos mencionaba apuntan hacia allá, pero creo que hay que hacer muchísimo más. Por ahí mis reflexiones, Patricia, muchas gracias. Y el libro, parece, les voy a arreglar el libro, se llama Chuchunco City. Es una guía social, espiritual y gastronómica de Estación Central. El Chuchunco, ¿habían escuchado la expresión Chuchunco City? Sí. Es como que queda lejos. Bueno, eso es Estación Central, el Fondo San José de Chuchunco se llama. Así que ahí es una guía social, espiritual y gastronómica. La diseñamos, muchas gracias ahí por usted, junto con hermosear la estación del metro San Alberto Hurtado, que es la que queda más cerca del Hogar de Cristo. Conectamos junto con los vecinos los distintos barrios de Estación Central con la estación del metro. Las personas nos donaron objetos que están puestos en las murallas, les invito a verlo ahí. Y hay una aplicación, la pueden descargar en sus celulares, Chuchunco City te llama también, que les va a llevar a todos estos lugares. Les recomiendo especialmente el Palacio del Poroto con Rienda, y en la calle Mengual, con 5 de abril, los mejores porotos con rienda, con chuleta, huevo frito y longaniza. Ok, muchas gracias, José Francisco. Vamos a tener en consideración entonces esta ruta, esta guía social, espiritual y gastronómica que nos presenta. En relación a lo que tú decías, que tenemos un sentido de urgencia, quisiera yo saber cuál es la iniciativa más importante que tú piensas que debería seguir trabajando o sacar de manera más rápida techo hoy en día para poder seguir impulsando el desarrollo de una política pública en pro de la erradicación de los campamentos. Creo que hay que no solo concentrarnos en la erradicación de los campamentos, sino que en el conjunto del déficit habitacional. Nos dimos cuenta en el catastro del año pasado, ¿cierto? Hicimos también un estudio de caracterización de los movimientos de las familias, y muchas de las familias que estaban en campamento estaban ya sea en condiciones de hacinamiento crítico, de allegamiento, o con condiciones de arriendo abusivo, que al momento en que vino el estallido social y la pandemia dejaron de poder pagar el arriendo. Un grupo importante, pero no mayoritario, 30%, son familias migrantes. Entonces, creo que la comprensión del fenómeno completo es importante, no solo concentrarnos en los campamentos. De hecho, tuvimos por mucho tiempo, hasta el 2010, ¿cierto?, la meta 2010 sin campamentos. Fue importante tener la meta y ahí hubo un punto de baja histórica en los campamentos y después ha comenzado a subir y explosivamente en los últimos años. Tenemos una plataforma que se llama Déficit Cero. Les invito a visitar el www.deficitcero.cl, en que hemos convocado a distintos actores de la sociedad civil, del Estado, agrupación de dirigentes. Sí. ¿Cuándo Techo espera tener o alcanzar esta demanda de déficit cero? O sea, al ritmo que vamos ahora, la proyección es que nos vamos a demorar 30 años. Eso es decir, nunca, digamos. Entonces, lo que queremos hacer es empujar esa meta, y creemos que es posible, y para eso necesitamos que concurran todas las voluntades. Hay un asunto de dinero, ¿cierto? Y ahí hay una propuesta que tiene que ver con crear un fondo nacional, ¿cierto?, para la vivienda, de inversión social en vivienda,
porque la verdad que no aguanta Chile 30 años más teniendo al 10% de sus hogares sin acceso a la vivienda. Preguntar, perdón, José Francisco, a Carlos, ¿cómo lo hacemos? Pero dado el contexto en el cual hoy día estamos, ¿cierto? Post-crisis social, en medio de la pandemia, con grandes dificultades en términos de tasa de interés o para adquirir créditos hipotecarios, ¿es realmente, y yo creo que esta pregunta te lo han hecho 1000 veces, ¿es realista tener esta perspectiva de déficit cero? Erradicando los campamentos, terminando con los allegados. O sea, las metas lo que permiten es que vayamos evaluando, ¿cierto? Yo creo que es posible, hay que, por cierto, contar con que hay un alza de los precios de todas las cosas, digamos, entonces hoy día los subsidios, y es cosa de ver, hay muchas empresas que incluso postulan a una licitación y después dicen, ¿sabes que no llego? Digamos. Entonces, bueno, hay que ser realista. Yo creo que es posible, y los estudios y las conversaciones que hemos ido teniendo nos muestran que sí. Hay que acelerar el ritmo, y para eso hay una apuesta también por darle más peso al rol de las municipalidades a nivel local, que se adecúen también los proyectos a las necesidades locales. Es muy distinto construir en Arica que en Punta Arenas, es cosa obvia, pero bueno, eso se considera así, lo que antes no era, nos alegramos. Y hay alguna, en nuestra página web, ¿cierto? Deficit0.cl, hay unos elementos más concretos de la propuesta, pero que ante todo es importante construir. La meta del déficit cero, ¿cierto? Es una meta, es una propuesta y quiere ser también una plataforma que no tenga solo a Techo como protagonista, sino a la Cámara de la Construcción, al gobierno, a las municipalidades, a las constructoras, a las comunidades organizadas. Muchas gracias, Francisco. Dado entonces de que hemos ampliado esta visión de lo que significa hoy día el déficit habitacional, que no solamente tiene que ver con el stock de viviendas, quisiera preguntarte, Carlos, ¿cómo el MIMBU se está haciendo cargo de este real problema que tiene relación con la exclusión social y el acceso a la vivienda? Es una tremenda pregunta y yo creo que de muchas maneras. Primero es tomando el desafío de que tenemos que reducir el déficit habitacional, evidentemente, pero no basta solo eso. Yo creo que lo que ha salido en esta conversación y lo que ha salido en los últimos años como desarrollo de política es que no basta solo la solución de vivienda, que tiene que estar, sino también la solución de ciudad. Si no, vamos a volver a repetir errores del pasado. Y estamos tomando un desafío que es muy complejo, pero no quiero que se lea como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo el que hace la pega, hace parte de la pega, pero en realidad aquí el trabajo lo hacen las familias, lo hacen los municipios en muchos de los casos, con sus oficinas de vivienda, con sus equipos a veces muy limitados de recursos, pero lo hacen. Es un trabajo muy conjunto y cuando esto resulta muy bien es cuando hay un trabajo coordinado y cuando todos apuntan para el mismo lado. Lo que dice la experiencia es que si vamos todos remando para el mismo lado resulta más fácil, más rápido, y las familias vuelven a tener una esperanza, que es lo mencionaba José, a mí me parece súper relevante. Hay un umbral de las familias que es lo que pueden tolerar o lo que pueden esperar. Incluso tiene que ir con una esperanza de encontrar alguna solución. Lo que ha hecho el Ministerio en este último tiempo es buscar las herramientas habitacionales que le permitan una esperanza a las familias en su lugar donde han crecido. Pero coincido, tiene que ser más rápido, tiene que ser más la velocidad. Lo que pasa muchas veces es que el costo de la vida es muy caro y los bolsillos no resisten, el hacinamiento crítico no resiste, la violencia intrafamiliar muchas veces que se produce en esa condición no resiste. Y por eso tenemos que ser más rápidos y lograr que esa brecha de tiempo sea menor. Entonces, ¿qué hacemos para evitar la exclusión? Primero, creo que hay que ir a mirar las ciudades fuera de Santiago para ver que la integración es algo que es natural, sobre todo en las ciudades más chicas. Y hay que cuidarla. Y en la región metropolitana tenemos que reconstruirla. Pero todavía hoy día en Chile, en muchas ciudades se vive la integración de manera natural. Familias de distintos ingresos van con sus hijos a los mismos colegios, van a los mismos lugares públicos. Y eso hay que cuidarlo también en el resto del país. Por lo tanto, yo creo que junto con trabajar un déficit que ha crecido en las grandes ciudades de manera muy fuerte,
es cuidar la integración y, por supuesto, trabajar con las ciudades para que las familias no tengan que irse al lugar donde crecieron, independiente de su situación de ingreso educacional, en fin, laboral. Y lo otro, que hay un fenómeno que es muy importante y que tenemos que tomar muy en cuenta, que es la migración. Hoy día el Chile de hoy día es distinto al Chile de hace 6 años y tiene una mirada y tiene una presión muy fuerte habitacional por la migración. Y no me refiero con esto solo al norte, que es donde es más dramático. Hoy día en los campamentos de la región metropolitana, o sea, vemos tomas que están compuestas 50 y 50% de migrantes con nacionales, los arriendos, en fin, han subido precios también porque necesitan dónde vivir. Y eso es una gatillante que ha requerido más esfuerzo de parte de todos. Así que, en resumen, eso, pero tenemos un desafío que hemos trabajado para evitar la exclusión, evidentemente, y fomentar la integración que en otros lugares, aparte de la región metropolitana, se da naturalmente. Muchas gracias, Carlos. Por último, quisiera preguntarle a Claudia, ¿qué relevancia? Bueno, hemos conversado respecto de la relevancia que tiene el déficit habitacional en tu comuna. ¿Cómo se vive el día a día en términos de la exclusión social? ¿Qué es lo que hay que hacer de manera urgente? Ahora sí, como las 3 cosas que hay que hacer, así como aprovechando la presencia aquí de Carlos y decirle, Carlos, no te puedes ir sin hacerme estas 3 cosas. Sí, Carlos no te puedes ir sin sentir amor. ¿Ya? Sentir amor y que la persona donde tú estás construyendo sienta ese amor en el diseño, en la planificación y el privado también. Creo que si no planificamos con amor, porque en ese lugar nos criamos, nos desarrollamos, vivimos, si no se hace con amor, significa que vamos a generar más violencia, porque la respuesta es con violencia. Y es por eso que nosotros estamos súper enfocados en donde hay hacinamiento, donde se construyó sin un área verde, donde se construyó pensando que el pobre nunca se iba a comprar un auto y el auto queda afuera. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, hay pocas posibilidades de soñar, pero creo que en el lugar que estamos, aquí en la Cámara Chilena de la Construcción, nos invita también a recoger estos mensajes que son de esperanza, que son de consenso, que nos invita a conversar estos temas que tienen que ver con la planificación. Yo siento que la Comuna de La Pintana lamentablemente se construyó sin amor, sin planificación territorial, que se echó la gente del sector oriente, donde estaban todos sus servicios, y las tiraron, discúlpenme, la palabra fue tirar, a lugares donde ni siquiera dejaron para una multicancha, para una plaza, incluso para no tener auto. Nunca pensaron, quien diseñaron de esta forma, pensaron que el pobre se iba a comprar un auto. Por lo tanto, las casas, los sitios, fueron así, sin espacio. Y creo que hoy día y me alegro de esta invitación porque significa esperanza. Creo que estamos en un lugar donde el privado construye, donde está el Estado, donde está también el municipio, también quienes luchan contra la exclusión, que es en este caso la Iglesia, y de verdad que sentirse discriminado es sentirse sin oportunidades. Yo espero que esto sea una oportunidad y una esperanza, donde invitamos también a construir ahora la Pintana del futuro. Eso. Muchas gracias, Claudia, qué esperanzador. La verdad es que me quedo también con esa reflexión, ¿no? Que hoy día este déficit habitacional del que comenzamos a hablar tiene una raíz mucho más profunda, que tiene que ver con la exclusión social y que no depende de uno solo, sino del trabajo conjunto, no solo de las ONG, no solo del gobierno o de los privados, sino que es un trabajo en comunión y que además, como dice Claudia, debe ser con un sentido de solidaridad y adicionalmente con un sentido de urgencia. Así que les agradezco la enorme gentileza de estar aquí hoy día y por mi parte me despido
agradeciendo también a Expo Construye por permitirme estar aquí hoy día con ustedes. Y nada más, sin más que decir, a continuación le doy la bienvenida a Ignacio Peña, quien conduce el siguiente bloque de conversación.